un placer saludarles. Soy el maestro Ariel Bosch y en el día de hoy estaremos estudiando las características generales del relieve de América del Sur. Al igual que en América del Norte, en el caso de América del Sur también tenemos una estructura tectónica similar. En toda la costa oeste del continente encontramos las montañas jóvenes representadas por la cordillera de los Andes. En el centro y sur del continente encontramos las plataformas estables, representadas por la llanura del Amazonas, la llanura del Paraná-Paraguay, conocida también como llanura platense, Chaco platense, y en el norte la llanura del Orinoco. En el extremo noreste del continente encontramos el escudo canadiense y a su vez en el extremo oriental del continente encontramos el escudo brasileño. Ambos escudos que, como es lógico, pertenecen a esta estructura de escudo o plataformas antiguas. Comencemos nuestro recorrido por la cordillera de los Andes, que como pueden observar en la imagen del mapa, se ubica en la costa a lo largo de toda la costa occidental de América del Sur. La cordillera de los Andes está formada por montañas de gran altura, montañas que forman un sistema montañoso de más de 9.000 kilómetros de largo, siendo el sistema montañoso más largo del mundo y el segundo de mayor altura. De hecho, su montaña más alta es el monte Aconcagua, con una altura de 6.959 metros. Al ser montañas tan altas, la temperatura disminuye con la altura y en la cima de estas montañas, que son cimas escarpadas, cimas puntiagudas, están cubiertas de nieve. Aquí una imagen del monte Aconcagua, que como les decía es la montaña más alta de toda América, de todo el continente americano y por supuesto de la cordillera de los Andes, con una altura de 6.959 metros. Esta cordillera se formó durante la era mesozoica y principios de la era cenozoica a consecuencia de la subducción de la placa de Nazca por debajo de la placa suramericana. Esta subducción de estas dos placas generó una intensa actividad volcánica que perdura hasta el día de hoy y provocó la formación de esta cadena o de arco montañoso continental. Como es lógico, este sistema montañoso forma parte del cinturón o anillo de fuego del Pacífico, que lo pueden ver en la imagen. ¿Okay? Está compuesto por un sistema montañoso de cadenas casi paralelas a la costa, que se unen en los llamados nudos orográficos, como es el caso del nudo de Pasto, el nudo de Loja, y se divide en cordillera occidental, oriental y por supuesto en los Andes centrales. Cada una de estas cordilleras se unen en los llamados nudos, como les decía, nudo de Pasto, nudo de Loja, ¿ok? Bien, continuando nuestro recorrido, llegamos entonces a las mesetas, en este caso el escudo guyano o también macizo guyano. Este escudo o macizo guyano se encuentra en el noreste de América del Sur. Es una vieja planicie de rocas cristalinas, es decir, rocas metamórficas de edad precámbrica. Los escudos, recuerden que son las estructuras más antiguas de los continentes. Está recubierto por sedimentos más recientes. Desde la planicie se elevan abruptas mesetas como el pico Neblina, con una altura de 2.995 metros. Además, en ella encontramos mesetas conocidas como tepuyes, como se observan en la imagen. Está surcada por numerosos ríos que forman saltos, como es el caso del Salto del Ángel con 979 metros de altura. Aquí tenemos imágenes de estas mesetas que conforman el macizo guyano. En el extremo oriental del continente encontramos el macizo brasileño o escudo brasileño. Como su nombre lo indica, también es un escudo que se formó en la era precámbrica, es decir, en los albores de nuestro planeta Tierra. Son de las estructuras más antiguas
del planeta. Esta estructura, el macizo brasileño o escudo brasileño, está formado también por rocas cristalinas, es decir, rocas metamórficas muy erosionadas. Se formó durante esta era precámbrica a consecuencia de la actividad volcánica. Durante la era mesozoica se produce nuevamente actividad volcánica que da lugar a rocas ígneas llamadas basaltos. Predomina el relieve amesetado con las mayores alturas hacia el sudeste. Aquí podemos ver imágenes de este macizo brasileño y de las mesetas que lo forman. Entre esas mesetas encontramos los panes, los morros, como el pan de azúcar de Brasil. Son mesetas muy erosionadas que adquieren esta forma y como si fueran pan, y de ahí el nombre del panes, ¿verdad? En este caso, el pan de azúcar de Brasil. Otra imagen de la meseta o macizo brasileño, vemos un relieve muy erosionado, muy desgastado. Continuando nuestro recorrido, en este caso, entre el macizo brasileño y el macizo guyano, encontramos una imponente estructura conocida como llanura del Amazonas. La llanura del Amazonas es la llanura más extensa de América del Sur, ubicada, como les decía, al sur del escudo guyano. Se formó en la era cenozoica sobre la zona hundida del escudo brasileño. Es decir, está formada por sedimentos provenientes tanto del propio escudo guyano como de la cordillera de los Andes, sedimentos que fueron arrastrados por el río Amazonas. De hecho, esta llanura se formó como consecuencia de estos sedimentos arrastrados y depositados por el río Amazonas, que dicho sea de paso, es el río más largo del mundo. Esta inmensa llanura está ocupada por la llamada selva del Amazonas. Como se puede observar en la imagen, es una selva gigantesca, pero que en los últimos años se ha visto mermado su tamaño, producto de la tala indiscriminada, la tala ilegal de árboles para dar paso a la agricultura. Continuando el recorrido, vamos ahora al norte del continente, a la llanura del Orinoco. Como pueden ver, la llanura del Orinoco se encuentra al norte del continente, específicamente entre el macizo guyano y la cordillera de los Andes. La llanura del Orinoco tiene una altura media que no sobrepasa los 200 metros, está atravesada por el río Orinoco y sus afluentes. El río Orinoco, valga decir que es el segundo río más caudaloso de América y del mundo. En este caso, solamente su caudal es superado por el caudal del río Amazonas en América, y a nivel mundial ocupa el tercer lugar, solamente superado por el mismo río Amazonas, por el río Congo en África. Así que el río Orinoco es el tercer río más caudaloso a nivel mundial. Se formó esta llanura por la deposición de los sedimentos arrastrados por el río Orinoco y sedimentos provenientes de la propia cordillera de los Andes y del macizo guyano. En la desembocadura de este río, que forma un delta, encontramos importantes reservas de petróleo. Aquí vemos otras imágenes de la llanura del Amazonas. Vemos muy similar en cuanto a su estructura a la llanura llanura del Orinoco, muy similar a la llanura del Amazonas, porque también está cubierta por una densa selva, aunque en algunos momentos da paso a las sabanas, como se puede apreciar en la imagen de la izquierda. Continuando nuestro recorrido, llegamos entonces a la llanura del Paraná, Paraguay, también llamada llanura platense. Esta llanura tiene como eje principal el sistema hidrográfico del Paraná, Paraguay, es decir, un río, el río Paraná, Paraguay. De hecho, este río, al igual que en el caso anterior, el río Paraná, Paraguay fue el encargado de formar a la llanura del mismo nombre. Es una extensa cuenca de sedimentación con un relieve plano, formada por sedimentos de origen continental y marino. En su extremo sur se localizan las llamadas pampas, las pampas argentinas. Por eso le llamamos llanura
Paraná, Paraguay, y algunos también le llaman llanura del Chaco Platense. ¿Ok? De esta manera, bueno, aquí vemos imágenes de la llanura del Paraná, Paraguay, y de esta manera ponemos fin a este recorrido por el relieve de América. Como siempre, para mí ha sido un placer.